La semana pasada iniciamos una serie, aunque usted no lo crea, todavía no le he podido poner nombre, se lo vamos a decir luego, pero la serie está basada totalmente en el pasaje del Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Esta serie no es importante, es vital. Y es vital por el hecho de que la razón por la cual Jesús mandó a su Hijo, Dios mandó a su Hijo Jesús a la tierra, fue para primero salvarnos del pago del pecado, que es la muerte. Segundo, para acercarnos a Dios Padre, porque antes teníamos una comunión con Él en el jardín del Edén. Tercero, en ese proceso, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo confesamos, inicia un proceso de transformación de nuestra alma. Y ese proceso de transformación es vital. Dios no requiere perfección de nosotros, lo que Él requiere es que nosotros, creyendo en Él, entremos en ese proceso de transformación de nuestra alma. Como dije la semana pasada, ¿qué sucede? Que cuando Jesús aparece públicamente en el escenario, Él dio un discurso, el discurso más importante que dio, porque Él habló en muchos lugares. Pero en ese momento, Jesús, por decirlo de una forma, presentó lo que es la Carta Magna, la Constitución del Reino de los Cielos. ¿Qué quiere decir eso? Jesús vino a mostrarle a la humanidad cuál es la dinámica del reino de los cielos, que se había acercado a la tierra, que se acercó a la tierra a través de Él. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Y para nosotros recibir sus beneficios, entre los cuales está recibir la autoridad y el poder, para poder ser sal de la tierra y luz del mundo, en un mundo que está lleno de oscuridad, nosotros necesitamos caminar en esa dimensión. Y decíamos la semana pasada que cuando Jesús habló de esto, Él lo hizo orientado a sus discípulos. Este mensaje no es para personas no creyentes. Este mensaje es para discípulos. Dice en Mateo 5, verso 1, que subiendo al monte, habló a sus discípulos y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles lo que empezamos la semana pasada. Este sermón se le llama Sermón del Monte, también le llaman las bienaventuranzas, o en inglés Beatitudes. Le llaman bienaventuranzas porque habla de bienaventurados o, que es lo mismo, bendecidos, las personas que son de tal o cual forma. Quiero aclarar algo. Lo que Jesús está describiendo cuando Él está hablando acá no es algo que nosotros podemos crear por nosotros mismos. Es una actitud del corazón que viene como producto de algo. En el verso 3 de Mateo 5, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está hablando de la pobreza de espíritu. Mucha gente piensa que cuando Dios hablaba de esto, estaba diciendo bendecidos los pobres, o sea, los pobres de carencia de cosas materiales. Nada más lejos de la realidad. Jesús no está hablando a los pobres, a los mendigos. Él está hablando de otro nivel de pobreza, que es la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es una condición del corazón y es una condición o una actitud que es completamente opuesta al orgullo. Y la semana pasada decíamos
que de la única forma que una persona puede alcanzar la pobreza de espíritu es teniendo un encuentro personal y real con Jesús. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, real y permanente, la consecuencia de ese encuentro es la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento de encuentro uno comienza a compararse con Jesús, a compararse con Dios, y se da cuenta de que uno está muy lejos de ser como Él. Y eso trae una condición de, si se quiere, de tristeza y de pobreza, porque uno dice, wow, pero yo no soy nada comparado con Él. Todo esto que estamos hablando, los 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo que hablan del Sermón del Monte, tienen su inicio en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa condición, vuelvo y repito, solamente inicia cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús. En algún momento de la serie vamos a hablar de cómo uno puede hacer para tener ese encuentro con Jesús, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hoy vamos a hablar posiblemente de la segunda, tercera y cuarta bienaventuranza. Vamos a hacer lo más rápido posible. En Mateo 5:4, Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo de hoy ve las cosas completamente diferente a como las ve Dios. De hecho, yo no sé si usted sabe que la Biblia dice en diferentes lugares, en Primera de Juan capítulo 2, lo dice en Santiago también, que todo aquel, oiga bien, que se hace amigo del mundo, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. ¿Cómo así? Todo aquel que se hace amigo del mundo, o sea, que se pega a las cosas del mundo, a la dinámica, a todo lo que este mundo ofrece, que es temporal, automáticamente en el mundo espiritual queda como enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y la dinámica de este mundo son completamente opuestas. Llorar, como dice aquí, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, viene como una secuencia. Yo tengo un encuentro con Dios que me hace verme a mí como yo realmente soy, pecador, indigno, que nunca hubiera podido lograr cumplir con todo lo que Dios exige. Y como producto de esa pobreza de espíritu, entonces viene la condición de llorar. Uno llora desconsoladamente porque sabe que no hay forma en que uno puede ni siquiera acercarse a las condiciones de lo que Dios está describiendo Jesús, a través de Jesús en este pasaje. Hay 2 ocasiones en las que nosotros en la Biblia encontramos a Jesús llorando. Recuerde, aunque Jesús era 100% Dios, mientras estaba en la tierra, Él se despojó de toda su divinidad. O sea que Jesús caminó en la tierra como un ser humano que sentía, padecía, con una diferencia importante, que Jesús nunca pecó. Bien, pero era humano, padecía, sudaba, iba al baño, bueno, al monte, porque no habían baños en esa época. Y la Biblia habla de que hay 2 momentos en que Jesús lloró. El primer momento fue cuando Él iba caminando, un momento determinado, ya a punto de ir a la cruz, de terminar su ministerio aquí en la tierra, y desde un monte Él comenzó a ver a Jerusalén. En Lucas capítulo 19, verso 41, lo dice de esta forma: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una piedra en su lugar
porque no reconociste cuando Dios te visitó. En estos días, mi esposa me estaba predicando sobre algo que me dejó impactado. Ella me hablaba del momento de la oportunidad, del tiempo de Dios. Y me comentaba que la Biblia habla de que cuando uno va a sembrar, tiene que sembrar en el terreno correcto. Porque lo que se siembra no se da en todo terreno. Y recuerdan la palabra del sembrador. Una cayó en el camino, otro en espinos, otro en roca y otro en buen terreno. Pero en adición a uno sembrar en buen terreno, está la época en que se siembra. No se pueden sembrar semillas de ciertos frutos en todos los climas. Y Jesús está hablando aquí de que Jerusalén no reconoció cuando Dios mandó a su hijo en el momento que tenía que reconocerlo. Se le pasó la guagua. Él vino. Sin embargo, por otro lado dice que si bien es cierto que a los suyos vino y no le reconocieron, pero también dijo que hubo personas que sí lo reconocieron, y a los que le reconocieron, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes fueron los que reconocieron? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. O sea, nosotros. Y aquí habla de que Jesús lloró. Jesús sabía que iba a ser rechazado, que iba a ser, digamos, maltratado físicamente e iba a ser asesinado. Sin embargo, Él no lloró por eso. Él lloró por lo que le iba a pasar a la humanidad, o sea, a todos nosotros, a aquellos que cuando Jesús se presenta, lo rechazan, lo ignoran, o dicen, eso es religión. Y aunque usted no lo crea, el mundo y la iglesia está lleno de personas que todavía asumen a Jesús como algo casual. No está ni siquiera dentro de las primeras 10 cosas dentro de su lista de prioridades. En Isaías 53, el profeta describe a Jesús como un hombre rechazado y maltratado. Él lloró, no por lo que le iba a costar, sino por ellos, o sea, también por nosotros. Jesús lloró sabiendo la calamidad que su rechazo y que el rechazo de mucha gente que cuando le hablan de Jesús tienen hacia Él. Él lloró por la calamidad de saber lo que le ocurre a aquellos que lo rechazan a Él. Él lloró porque podía ver la devastación que vendría sobre ellos, producto de ellos no ver en el tiempo que Dios le trajo la oportunidad. Pero por otro lado, ver a tiempo hace que tú llores. ¿Por qué? Yo tuve una época, le contaba la semana pasada, en la que a mí me iba muy, pero muy bien en el mundo de los negocios. Me iba muy bien en Estados Unidos. Me iba tan bien que yo veía, entraba en empresas, y en esas empresas yo hacía mi servicio de consultoría. Cuando lo aplicaban, a la empresa le iba bien y uno yo me sentía muy orgulloso de eso. Increíble. A un punto de que yo me llegué a creer que yo era la gran cosa. Y caí en la corriente de este mundo que exalta a las personas exitosas, exalta a las personas que logran cosas, exalta a aquellos que tienen soluciones para ciertos problemas. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero cuando yo conocí a Jesús, Dios me sacó la alfombra debajo de los pies. Me la quitó de manera drástica, con un proceso que duró 3 años. Pero luego de ese proceso, siguieron viniendo más procesos y más procesos. ¿Cuántos de ustedes saben que hay cosas que tú no aprendes porque te la digan?
que tú tienes que experimentarlas, que tú tienes que vivirlas para que tu carácter pueda aprender esas lecciones. Eso me ocurrió a mí. Y cuando vemos al mundo de hoy, vemos alrededor, vemos a nuestros familiares, vemos a los vecinos, vemos compañeros de trabajo, vemos clientes, vemos empleados, los que tienen negocios y empresas. Uno no puede, después de haber tenido un encuentro con Jesús, no puede evitar llorar. Déjeme decirle, cuando una persona tiene un encuentro real con Jesús, real, automáticamente deja de compararse a sí mismo con los demás y comienza y sigue comparándose con Jesús. Y cuando eso ocurre, en ese momento, uno, a quien antes uno veía como una persona mala y necia, porque probablemente lo sea, automáticamente tú comienzas a mirar la maldad de la gente y comienzas a llorar. Cuando vemos las noticias, por ejemplo, desde un corazón de pobreza de espíritu, lloramos. Lloramos por ellos y por nosotros. Porque muchos piensan, wow, qué malos están ellos. Desde la plataforma de yo estoy bien. Pero sabes una cosa, cuando tú ves que los otros están mal, no significa que tú estás bien, aunque tú vengas a una iglesia. Nuestra condición de vivir en la carne y vivir con las debilidades propias de vivir en este mundo, solamente acabarán cuando nosotros partamos de este mundo. Cuando vemos al mundo sin la pobreza de espíritu, del corazón, que produce o es producida por un encuentro con Dios, entonces juzgamos, criticamos, señalamos, chismeamos y condenamos. Está bueno que le pase. ¿Cuántos de ustedes se entretienen en las redes y cuando ven que agarraron a un asesino o a alguien que hizo algo malo, se ponen contentos y dicen, está bueno que le pase? ¿Alguien aparte de mí? ¿O yo soy el único que hace eso? Ese tipo de corazón que se expresa de esa forma es el corazón de alguien que necesita más encuentros con el Señor, que necesita verse en el espejo para darse cuenta de que no es tan bueno como él o ella piensa. Ellos se lo merecen, otra expresión. O ese que mató a Charlie Kirk merece irse al infierno. Probablemente sí, pero usted y yo también. Y nosotros no estamos en camino al infierno probablemente por la misericordia de Dios. Es como si dijéramos o viéramos que ellos están allá y nosotros aquí. Y a todo eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa fue la primera vez cuando Jesús vio a Jerusalén. La segunda vez que Jesús lloró fue cuando su amigo Lázaro murió. ¿Recuerdan? En Juan 11, 32 y 35 dice lo siguiente: cuando María, hermana de Lázaro, llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que en los próximos versos la Biblia comenta diciendo, wow, miren cuánto él lo amaba, haciendo creer
o infiriendo que Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro. Y déjeme decirle, Jesús no estaba llorando porque Lázaro se murió. Jesús estaba llorando por otra cosa. ¿Y por qué Jesús no estaba llorando por Lázaro? Jesús no estaba llorando por Lázaro porque ya el Padre le había dicho que lo iba a resucitar. Déjeme hacerle una pregunta. Usted como dominicano y dominicana, se muere alguien y usted va para el velorio donde hay mucha gente y Dios te agarra en tu habitación mientras te está cambiando y te dice: hey, Lía, soy yo, el Padre. Padre, al piso. Cuando tú llegues a la funeraria Blandino, el muerto que está ahí, tú vas a decir estas palabras y yo lo voy a resucitar. ¿De verdad, Señor? Sí, lo voy a resucitar. Lía se pone su maquillaje, se quita la ropa de luto y arranca para el velorio. Pero ella va con la convicción de que ella lo va a resucitar. Ella se va a encontrar probablemente, como pasó con Jesús, con mucha gente llorando, pero Jesús no estaba llorando por eso, porque él sabía que lo iba a resucitar. Jesús estaba llorando. Hay una Biblia, la amplificada, que da un poco más de detalle. Él estaba llorando por impotencia, él estaba enojado por la consecuencia que el pecado estaba teniendo sobre la humanidad. Por eso él estaba llorando. Él estaba viendo las consecuencias ahí de eso. Jesús luego va a la tumba y ustedes saben lo que él hizo. Jesús resucitó a Lázaro. En el Salmo 126, versos 5 y 6, dice lo siguiente: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. En Isaías 25:8 dice: Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran como consecuencia de la pobreza de espíritu. Luego pasamos a Mateo 5:5, donde Jesús dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Wow. ¿Cuántos de ustedes han heredado aunque sea un pedacito de tierra? ¿Alguien? Usted sabe lo que se siente. Y Jesús dice que la herencia de la tierra, del planeta, va a ser para los humildes, no para los altivos, no para los prepotentes, no para los que pagaron su IPI o sacaron su título a tiempo. Todo eso son trámites humanos, porque la tierra es del Señor y su plenitud. La tierra le pertenece al Señor y Él se la da a quien Él quiera. Él deja que tú saques tu título y que tú te creas que tu casa y tu terreno y tu solar es tuyo. Pero Él dice, Jesús: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ya usted sabe. Hay una diferencia entre lo que nosotros valoramos y lo que Dios valora. Una diferencia muy marcada. En Lucas capítulo 16, verso 15, dice: entonces Él les dijo, póngale asunto, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Wow. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. A ustedes, Él estaba hablando a los fariseos de la época y a los fariseos que se sientan en las iglesias hoy en día. Les encanta aparecer como rectos delante de la gente. La gente se pone una ropa, tiene un comportamiento, se convierte en un gerente, en un excelente administrador de posturas, de comportamientos externos que la gente ve.
¿Para qué? Porque a la gente, o sea, a nosotros, nos importa más lo que la gente piensa que lo que piensa Dios. Sin embargo, aquí dice que cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, Él no mira lo que mira a las demás personas, Él mira la condición de tu corazón. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El mundo no admira a las personas humildes. Claro que no. Todo lo contrario. El mundo admira o mira a los humildes como personas sin valor. Él es muy tranquilo, ni siquiera lo toman en cuenta. El mundo admira a los ambiciosos, a los que se promueven a sí mismos. A mí me gusta enseñar, y en una ocasión, viendo en una plataforma muchos cursos que dan para cristianos y para iglesias, hay muchos cursos de cómo tener una iglesia exitosa, cursos de liderazgo dinámico, cursos de cómo hacer que una iglesia se llene. Increíble, hasta cursos de eso hay. Y aunque usted no lo crea, hay muchos lugares donde aplican esas estrategias. Pero ese no es el tema. Pero nunca he encontrado un curso que diga una maestría en cómo ser humilde. Yo no sé cómo se enseña eso, pero yo me imagino que si es un taller, o sea, con laboratorio, lo primero que tienen que hacer cuando tú entres por la puerta es insultarte. Claro. Claro que sí. Por ejemplo, de los que nos creemos humildes, decimos a veces, no, porque yo soy un pecador. Yo soy alguien que Jesús compró a precio de sangre. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Yo no soy tan bueno como yo quiero parecer. Una cosa es que tú te lo digas a ti mismo y a otros, y otra cosa es que otra gente se pare delante de ti y te diga, tú eres una pecadora, tú eres altiva, tú eres orgullosa, chismosa, tú no eres buena gente, ¿no? A uno le encanta decírselo uno, pero no te gusta que otro te lo diga. La verdadera prueba es, si te agarran a ti y te dicen todo eso, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reaccionaría? No hay cursos de humildad organizados por hombres, pero Dios tiene una maestría organizada, buenísima, muy buena, y voy a hablar de ella en un momentico. Estas bienaventuranzas, como hemos dicho, siguen un orden. Primero Jesús marca el principio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En pocas palabras, cuando tienes un encuentro personal con Dios, tu actitud del corazón va a ser de pobreza. Y luego vas a llorar. Y vas a llorar porque tú dices, wow, yo no puedo alcanzar lo que Dios quiere. Ten misericordia de mí, por favor, ayúdame. Y eso te lleva a una condición de humildad. De repente, tú lentamente comienzas a no verte a ti mismo como superior a otras personas, ni por tu posición, ni por las personas que tú conoces, ni por lo que tú tienes. Tú comienzas a ver a personas que no tienen nada de eso como superior a ti. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene pobreza de espíritu y llora, normalmente lo que ocurre es que Dios va matando tu altivez, mi altivez y mi orgullo, y tu corazón se va quedando humilde. De repente tú llegas a los lugares y cosas que otras personas valoran. Siéntese aquí en primera fila. Te dice, nada, déjame aquí atrás tranquilo. De repente ya no es tan atractivo aparecer en cámaras, o que en un evento público el presidente de la República digan,
Señores, déjenme saludar a Carmen, mi amiga Carmen Reyes. De repente, a mucha gente le encanta eso. De repente eso te da vergüenza ajena. Pero ojo, no confundan. Hay personas que no les gusta eso porque son tímidos, pero no porque son humildes. Rápidamente, ¿cómo luce la actitud de una persona humilde o mansa? Bueno, rápidamente, Moisés, óigame esto. En Números 12:3, estoy leyendo en la Reina Valera 95, dice: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Usted sabe, óigame, ese es el verso 3. ¿Sabe lo que dice el verso 1 y 2 del mismo capítulo? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es el contexto? Aarón y su hermana Miriam, ambos hermanos de Moisés, comenzaron entre ellos en secreto a criticar a Moisés. Comenzaron a criticarlo. Y comenzaron a criticarlo porque Moisés no se casó con alguien que ellos querían que se casara. Se casó con una mujer cusita, dicen. Y cuando dice que ellos criticaron a Moisés en el verso 1 y 2, la Biblia resalta que Moisés era un hombre manso y humilde. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando la humildad ha llegado a tu corazón y la gente te critica, y no cualquier gente, tu familia te critica, la forma en que tu corazón hace que tú reacciones es una muestra de si tú eres orgulloso o eres humilde. ¿Qué hizo Moisés? Nada. El que se quilló fue Dios. Usted sigue leyendo los versos y dice que Dios se enfureció con Aarón y lo llamó a los tres: vayan a la puerta del tabernáculo, cojan para la iglesia. Ahí se aparecieron en la Carlos Sánchez número 13 y se aparecieron ahí, y ahí están. Estamos aquí en la puerta, Señor. Y entonces los agarró a ellos delante de Moisés y le dijo: ¿y ustedes quiénes son ustedes? ¿Quién se creen ustedes que son? Déjenme decirle, a los profetas yo le hablo en sueños, le hablo con adivinanza, le hablo con impresiones, pero a mí, el soberano, me da la gana de hablarle a Moisés cara a cara. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Quiénes son ustedes para meterse con mi ungido? ¿Quiénes son ustedes para criticar a alguien que yo he elegido? El principio aquí es que cuando Dios elige a alguien para hacer algo y usted lo critica, usted está criticando a Dios directamente. Déjeme repetirlo, porque en todas las iglesias hay diferentes clubes, y entre ellos está el club de los chismosos, de los que critican. Siempre pasa en todas las iglesias, no se preocupe, eso es normal, eso es parte de la dinámica. El principio es que si alguien está criticando a alguien que Dios ha elegido para algo y usted lo escucha y se queda callado y se queda presente, usted es tan malo como el que está criticando. Ay, lo dijo. Hay personas que por más que tú le digas, deja de criticar a tu jefe, deja de criticar al gerente de tu empresa, deja de criticar a tu papá, deja de criticar a tu mamá, deja de criticar a tu hermano o a tu hermana. Deja de criticar a los pastores que no hicieron las cosas como tú entendías que tenían que hacerlas. ¿Y qué sabes tú lo que Dios está tratando con ellos? Hay personas que tú le dices eso y no cesan. ¿Tú sabes qué te corresponde a ti? Déjale limpio. Apártate de esa persona, aunque sean familia tuya. Suéltalos. Porque la Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No hay forma. No, yo no comparto lo que... Pero va a todos los sitios con esa persona y está junto con esa persona. Hermano, hermana, por tu propio bien y por tu propio corazón, apártate, aunque sea familia tuya. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice en Hebreos 12: cuídese de que no brote en usted ninguna raíz de amargura. La amargura, hablando de amargura, ¿quién conoce a alguien que todo le hiede y nada le huele? No importa lo que pase, siempre. Siempre critican todo. Si le dan lo que quieren de comer, tenía que traérmelo 5 minutos antes. Si no, que está muy caliente o que está muy frío.
que antes me ponían el aguacate de esta forma y ahora me lo pusiste por acá. A mí no me gusta que me pongan la salsa encima de la carne, ponme la parte. ¿Cómo tú entiendes eso? Por favor, te he dicho que yo no como verdura, porque tú le echas verdura. ¿Quién conoce a alguien así? Siempre están todo el tiempo criticando. Su corazón está lejos de dar gracias por la persona que le sirvió en un momento determinado. La raíz de amargura de la gente es como la manzana podrida que se echa en una canasta de manzanas sanas. No va a pasar mucho tiempo cuando esa amargura va a contaminar a todo el que está a su alrededor. Yo he visto familias que cuando el papá o la mamá se van de vacaciones, la gente dice, aleluya, vacaciones llegaron. He visto trabajos donde hay un compañero o compañera de trabajo y cuando se va de vacaciones la gente respira, por fin, un respiro. Y cuando la gente llega, de una vez comienza la opresión, porque son personas con raíces de amargura. ¿Y por qué yo hablé de eso? Moisés era un hombre humilde, pero ¿saben lo que dice la Biblia? No de manera explícita. También era un gran líder, ¿o no? Él fue que se enfrentó al faraón muchas veces, incontables veces. Moisés fue el hombre que, habiendo sacado a una nación completa de Egipto, después de tantos prodigios y milagros, tuvo que enfrentar a la gente diciéndole, ¿por qué tú me sacaste de ahí? Devuélveme para atrás que yo quiero carne. ¿Usted se imagina eso? Y él tuvo que enfrentar a esa gente. Él era humilde, pero la humildad no significa debilidad. Déjeme repetir eso de nuevo. Humildad no significa debilidad. Usted puede ser humilde y ser un gran líder. La humildad es una condición del corazón que no se compra ni en La Sirena, ni en Carrefour, ni en el Nacional, y mucho menos en el Bravo. Eso no se compra. La humildad se adquiere a través de golpes, lamentablemente. La humildad se adquiere cuando usted mira a una persona con desdén y la maltrata, y un día usted está buscando una habitación en una clínica para un familiar que se está muriendo, y la persona que decide fue la persona que usted la trató con desdén. La humildad se aprende cuando usted está en una fila de un supermercado y hay una mujer que está dando 1000 vueltas, no encuentra el dinero, comienza a hablar y está parando la fila. Y usted se prepara, respira para decirle 2 o 3 cosas de manera decente, supuestamente, para que ella se mueva. Y la persona se voltea y le dice, hola pastor, ¿cómo está usted? Eso me pasó a mí en un supermercado. Yo le iba a insultar a esa mujer. Y me dio un abrazo. Ahí yo lloré. Internamente. Otra persona, rápido. Abraham. Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra, deja tu familia. Y él se llevó al bendito Lot, su sobrino. Hermano, porque usted se va, llévese los hijos suyos. No se lleva al sobrino, pero él se fue. Se llevó a Lot. Abraham tuvo que ser humilde, porque en un momento determinado dice la palabra que Abraham se hizo rico, tan rico, y su sobrino Lot también, que sus pastores estaban teniendo problemas, estaban disputando. Y llegó el momento que Abraham entendió de que tenía que separarse de Lot y había que repartir tierras. Y Abraham, ¿qué le dijo? Estamos parados aquí, mira 360 grados, tú coges primero. Si hubiera sido yo, le digo, mira, tú eres mi sobrino, yo fui quien te trajo a ti, yo voy a elegir primero y tú te vas a quedar con lo que yo te diga. Pero Abraham le dijo, no, elige tú. Mira a tu alrededor y coge lo que tú quieras. Si tú coges el este, me voy para el oeste. Si tú coges el norte, Santiago, Bonao, donde se producen muchas cosas y llueve todo el tiempo, yo me quedo en el sur, en Asua y en Baní, que nunca llueve. Coge. Se necesita humildad para eso. Y Lot cogió todas las llanuras verdes donde estaba el río y para allá se fue. Y Abraham dijo, me voy para el lado opuesto. Y cuando se iba, Dios lo detuvo y le dijo, Abraham,
mira a tu alrededor, mira 360 grados. Todo lo que está aquí es tuyo. Hasta donde alcancen tus ojos yo te lo voy a dar. ¿Por qué Dios hizo eso? Por la humildad de Abraham. Amén. David, Saúl, rey. A David lo ungen como rey. Saúl no sabía eso. Pero espiritualmente Saúl se levantó contra David para matarlo. Intentó matarlo muchas veces. Y en varias ocasiones David se encontró a Saúl durmiendo con una espada en la mano. Y nunca le hizo daño. Humildad. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la promesa para los humildes? Primero, van a heredar la tierra. Hay muchas, voy a decir dos. Segundo, Dios será la guía de su vida. En el Salmo 25:9 lo dice de esta forma: Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿A quién? A los humildes. Luego de ahí pasamos a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre, que habla aquí, y sed, es hambre y sed de vivir una vida justa a los ojos de Dios. El hambre que está hablando aquí es el deseo, luego de haber tenido un encuentro con Jesús que te hace pobre de espíritu, luego de llorar por tu condición y ver y convertir y que tu corazón se convierte cada día más en humilde, entonces dentro de ti nace un hambre insaciable por agradar a Dios en todo lo que tú haces. Ya tú pasas de la persona que tiene que cumplir con Dios, tengo que hacer esto porque a Dios le agrada, a un deseo insaciable de hacer aquello que a Dios le agrada. Y dice la palabra que los que tienen hambre y sed de justicia, Dios los va a saciar en esta vida y en la que viene. ¿Y qué significa ser saciado en esta vida? Que esa hambre, Dios te va a dar aquello por lo que tú tienes hambre. Dios te va a dar a ti oportunidades, te va a permitir experimentarte a ti caminando, hablando y haciendo las cosas que a Él le agrada y recibiendo los beneficios que eso implica. Usted se imagina levantarse todos los días y sentir que el Espíritu Santo te sonríe, que el rostro de Dios resplandece sobre ti y sobre tu casa, porque lo que tú haces, lo que tú dices y lo que tú piensas, a Dios le agrada. Imagínate eso. Dios responde entonces la oración del salmista cuando dijo: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean siempre de tu agrado, mi Señor y Redentor. A esa hambre. Y es mi deseo que todo el que está aquí pase hambre y sed de la justicia de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos están siguiendo todo esto? Mucha gente busca felicidad. Según el mundo, la felicidad se encuentra al obtener o lograr cosas. ¿Cuántos de ustedes son liceístas? Levanten la mano. No se avergüencen. Levanten la mano. No se sientan mal. Alejandro, yo no sabía que tú eras liceísta. Me enteré ahora. Ok, aguiluchos. Ah, pero mira cómo se levantó la mano. De una vez. Te vi, oíste, te vi. Qué bueno, aguiluchos. Ok, ahora vamos. Escogidita. Ey. Muy bien. Diga lo que usted diga, campeones del año pasado, ¿eh? Nacional y del Caribe. ¿Dónde está Ramón? Ramón certifica, fuimos los campeones, ¿verdad? Jugamos bien, ¿eh? Ok, muy bien. El mundo persigue una felicidad, Florvarinia, que es efímera. Señor, que gane el Licey, que ganen las Águilas. Ganó el Licey. Van a un juego en el estadio y ese día un grupo sale feliz y otro grupo sale el año que viene.
¿Por qué? Y eso es un pequeño ejemplo. Normalmente el mundo nos enseña que tenemos que perseguir la felicidad. La felicidad no se persigue. La felicidad, como la Biblia la llama, que le llama gozo, es una consecuencia de yo hacer lo que a Dios le agrada. Entonces dentro de ti entra algo que se llama gozo, que no depende de si te pagaron a tiempo o si no te pagaron. No depende si llegó la luz o no llegó la luz. No depende si se me da el negocio o no se me da el negocio. No depende de nada de eso. De hecho, la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque Él me permite. ¿Me pueden traer baterías? ¿O se me fue? Levanten la mano si me escuchan allá atrás. Bueno, lamentablemente la gente que está en la transmisión no me van a oír. Ok, el gozo del Señor me permite a mí yo tener una condición de alegría independientemente de lo que mi... Ok, estamos aquí. Quítenle el eco, que yo no voy a cantar, yo voy a hablar. Qué bueno. Muy bien. Si usted está mirando la transmisión, levante la mano si usted no escuchó nada de lo que yo estaba diciendo. Ah, eso pensaba. Lo que yo estaba diciendo anteriormente es que la alegría de la que habla el mundo, la Biblia le llama gozo. Y el gozo no es algo que yo le caigo atrás, es algo que viene como consecuencia de yo vivir mi vida como a Dios le agrada. Dios pone esa condición en mi corazón y hace que no importa cómo estén las circunstancias, mi confianza no está en las circunstancias, sino en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios es. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Parte del diseño de Dios para nosotros es que nos dé hambre y nos dé sed, de lo contrario no vamos a subsistir. Imagínense que su cuerpo necesita agua, necesita el oxígeno y el hidrógeno en la sangre para que luego se puedan producir todas las reacciones químicas que necesita el cuerpo. O que usted tenga hambre porque se le fue la energía. Imagínense que eso ocurra. Si usted no tuviera hambre o sed, usted fácilmente se moriría. Hay gente sana que no le da hambre y se le olvida comer. Hay gente que trabaja como un loco, como una loca, y le dan las 6 de la tarde y no comen porque no sienten hambre. Eso es un problema, porque hay que comer. Espiritualmente ocurre lo mismo. Nuestras almas, tu alma y la mía, necesitan, es como el oxígeno, necesita una relación íntima con Dios todos los días. Arturo, no el domingo, no el miércoles, todos los días. Y si una persona no tiene esa hambre de Dios, si no la tiene, puede morir espiritualmente, porque si no tiene hambre no va a buscar. Ahora, mi mamá está interna. El primer día ella no quería comer. ¿Vamos a comer? No, yo no quiero comer. Beba un poco de agua. Ah, no quiero. Y algo me dijo a mí: no le pregunte. Agarré un plato que tenía 3 bolas de papa,
levanté la cama, le metí la mesa que se le pone aquí al pecho y le metí la bandeja aquí en la quijada. Cogí una cuchara y le dije, abre la boca. Abrió la boca. En menos de 20 minutos se había comido toda la papa, hasta los vegetales que yo me lo quería comer, se lo comió ella. Suerte que no tenía hambre y que no quería comer. Pero si yo no insisto, no come, y si no come se pone peor. Así mismo pasa con Dios y con nosotros. Nosotros necesitamos hambre y sed de Dios. Y cuando no la tenemos, tenemos que autoforzarnos a comer. ¿Qué significa eso? Yo tengo que forzarme a levantarme temprano a las 5 de la mañana para hablar con Dios, aunque no lo sienta. Aunque no tenga deseo de la Biblia, aunque me esté durmiendo. Yo tengo que forzarme a hacerlo, porque si no lo hago, sí me voy a morir. Pero si lo hago, ¿sabes lo que va a pasar? Que de repente esa hambre despierta. Y tú comienzas a buscar el momento para leer. Llega un momento en que tú comienzas a hablar con tu familia. Wow, leí este pasaje, me dijo tal cosa. Y eso, óyeme bien, eso hace que tú tengas vida. En estos días, en el show del mediodía, yo voy los martes y los miércoles a orar para abrir el programa. Y creo que fue el martes, me dijo la productora, pastor, no se vaya, siéntese. Cuando ellos me dicen no se vaya, siéntese, es porque van a tocar un tema que quieren verlo a la luz de la palabra de Dios. Generalmente son temas controversiales. Ese día eran por 2 preguntas. La primera fue, ¿qué usted cree de lo de Senasa? Del robo y la corrupción que hubo, el desfalco que hubo en el Seguro Social. Y yo le di mi opinión. Me voy. No, quédese ahí que falta otra cosa. Entonces ahí presentan unas protestas que tienen contra Israel, a la cual la acusan de genocidio. Déjeme decirle algo bíblico para que usted lo entienda. La Biblia dice que llegará un momento en que Israel se va a estar sola y las naciones se apartarán de ellos y serán atacadas. Pero la Biblia dice que todo el que ataque a Israel se va a poner en contra de Dios. Oigan lo que dice. Muchas de las cosas que usted ve en la prensa son noticias creadas. ¿Son todas creadas? Probablemente no. Pero el pueblo musulmán radical, cuyo libro sagrado dice en el Corán 9:1, al infiel donde tú lo veas, mátalo. ¿Quién es el infiel? Todo el que no es musulmán. El Corán habla de asesinar a todo el que no cree en su religión y tienen que ser muertos. Usted no necesita 2 dedos de frente para saber que el diablo está metido en eso. Entonces, esas personas mienten. Yo estoy orando por ese acuerdo de paz, porque ellos son expertos en decir sí, agarrar y poner una bomba, boom, se explotó todo el mundo y reírse. Wow, lo engañamos de nuevo. Pero el punto es el siguiente. Me preguntan, ¿cuál es la causa del problema que hay, del conflicto en Israel, entre Hamás, entre Israel y los palestinos? Y todo el mundo comenzó a opinar que la geopolítica, que esto, que lo otro. Y cuando me dieron el turno a mí, hubo una periodista, no voy a mencionar su nombre porque yo la quiero mucho, que dijo, no venga usted a hablar de religión ahora. Yo dije, bueno, simple. La causa raíz del conflicto entre Israel y Palestina es la ausencia de Dios en el corazón de la gente. Léalo en Santiago. ¿Qué es lo que causa las guerras? ¿Qué es lo que causa los conflictos? Y Dios habla de la maldad del ser humano. Una condición que llega al ser humano cuando Dios no está ahí. Y le contaba a ellos en el aire que en una ocasión teníamos unos vecinos al lado de mi casa que los sábados en la noche, cuando yo me preparaba para predicar, ponían un musicón. En varias ocasiones yo fui, le toqué la puerta, vecino, por favor, baje la música. No hay ningún problema. Y cuando yo llegaba a mi habitación, la subían más todavía. Par de veces pasó eso. En uno de mis hijos, no le voy a decir quién es, varón, tiene 2 hijos. Se llenó de aquello y fue, le tocó la puerta y le dijo, miren, bla, 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 bla. Y que sí, ok, usted no puede hacer eso porque la ley y la cosa, y le habló. Le dijeron, no hay problema. Y cuando llegó a la casa, le subían la música de nuevo. Pero un día hubo una escasez de agua y en mi casa hay cisterna y en la casa de ellos no. Y lo que ellos hablan se escucha desde mi casa, aunque sea una casa.
Y comenzamos a escuchar que no tenemos agua y qué vamos a hacer. Entonces la trabajadora comenzó a pelear con la otra y la doña insultó a la mamá que estaba enferma, que murió recientemente, la insultó. Y por cada problema que había, ella le decía, porque tú me abandonaste cuando chiquita. O sea, era un pleito así, a ese nivel. Y en ese momento nosotros instruimos a la muchacha que trabaja con nosotros, coge la manguera, pásasela y dile que llenen lo que ellos quieran. Y ellos encontraron eso tan raro. ¿Cómo? Y como medio tímido, pero llenaron todo. Otro día tenían un problema y contratamos a alguien para que fuera donde ellos y les resolviera el problema y nosotros lo pagamos también. Cuando la mamá se enfermó, pasamos al lado. ¿Usted nos permite orar por su mamá? Sí, oramos por la mamá. Le dábamos seguimiento. En otra ocasión, mi esposa, que le encanta echar agua, agarró una manguera y comenzó a echar agua en el frente y salió para la calle y le limpió el frente a los vecinos y ellos mirando. ¿Ustedes creen que nosotros hicimos eso porque nosotros somos buena gente? Nosotros no somos buena gente. Miren, yo no soy buena gente. No se crean. Yo tengo el rol de pastor, pero buena gente yo no soy. Yo lo que tengo y pretendo tener es temor de Dios. Pero cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, cuando yo tengo temor de Dios, entonces la bondad de Dios opera en mí y a través de mí. Y la gente ve que Dios es bueno. Entonces, el problema que tenemos en la humanidad, el problema que está en tu matrimonio, el problema que hay en tu trabajo, el problema que tú tienes con tus vecinos, el problema que tú tienes con tu hijo, es la falta de Dios en tu corazón. Te falta un encuentro con Dios que cambie tu forma de pensar. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de ser como Dios es. Dios, yo soy tan malo que estoy gritando, ya no tengo la altivez que tenía antes, pero yo tengo deseos de conocerte, yo tengo deseo de actuar como tú actúas, yo tengo deseo de ser, de manifestar tu bondad, tu generosidad, tu amor, tu entendimiento en mi casa y donde quiera que yo voy. Ese es el hambre y la sed, y Jesús dice que va a ser saciado. Y por último, y con esto acabamos por hoy, porque es muy largo esto, en el siguiente verso, el 7, Jesús le dice a ellos: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En pocas palabras, mi encuentro con Dios me lleva a verme a mí como realmente yo soy, no como yo creo que soy. Mi encuentro con Jesús, compasivo, una galleta y pone la otra mejilla. Dame una galleta mía, viejito, a poner la otra mejilla. Me dice, pero si eso es lo que Dios exige, y yo veo mis reacciones, incluso aquí adentro, viniendo a predicar, mis reacciones con cierta gente, tuve que pedirle perdón a alguien ahorita porque reaccioné mal. Cuando yo veo eso, yo lloro. Yo dije, pero yo estoy mal. Yo estoy mal. Entonces, Dios dice: bienaventurados los humildes, pobres de corazón, lloro, humildad, me nace el hambre. Y ahora Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque esto es progresivo. Cuando tú ves lo malo que tú eres, entonces el mal en el otro que tú antes veías y criticabas, ahora tú dices, pero esa persona está igual que yo. Y si yo lo ataco a él o la ataco a ella por lo que yo estoy viendo, y entonces Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Si usted es una persona que todavía tiene a un compañero de trabajo, a un familiar, a un hermano, a una hermana, a un hermano de la iglesia, y usted la está criticando despiadadamente y le da con el látigo porque él tal cosa, usted no tiene misericordia en su corazón. Porque usted no se está dando cuenta en ese momento que usted no es bueno. Y Dios dice que alcanzarán misericordia los que muestran misericordia. En Mateo 9, 11 al 13 dice, Mateo 9, 11 al 13, cuando los fariseos vieron esto, banda, por favor suba. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Jesús
andaba en el proceso de reclutar a sus 12 discípulos. Todavía no tenía el equipo completo. Y usted pensará, y usted piensa como yo pienso, que si yo voy a elegir 12 hombres para que me ayuden a establecer un reino, yo tengo que buscar una gente que hable bien. Probablemente me busque a Lía. Ustedes vieron a Lía que habló bien ahí en el video. De verdad, Lía, muy bien. Me busco una gente como Lía que hable bien. Me busco una gente diligente como Ramón Vázquez, que resuelve. Me busco una gente dispuesta todo el tiempo, como Ángel Salomón y como César Caraballo, por ejemplo. Yo me busco gente así. Me busco una gente, hay que administrar los recursos. Sin duda, me busco a José Aybar para que sea el tesorero. Pero no. Lo primero es que de tesorero Jesús buscó un ladrón y él sabía que era ladrón. A Judas. Pero ¿y qué tipo de hombre de recursos humanos es este? ¿Y qué es lo que está pensando Jesús? Entonces, mientras va recogiendo gente, recoge a un tipo. Oiga esto, en esa época los romanos oprimían al pueblo y buscaban cobradores de impuestos, pero ellos no buscaban romanos, no. Ellos fueron inteligentes. Buscan gente de ellos que sean ambiciosos, que les guste lo cuarto, que les guste el dinero. Y la ley va a ser la siguiente: yo exijo 10, pero tú puedes cobrar lo que tú quieras. Van a la casa de Willy, saben que es 10 y le dicen: Willy, tiene que pagar 30. No, pero dame un chance, 30. Dame un chance. Por ser de lo mío, te lo voy a dejar en 25. Cobran 25, le dan 10 a los romanos y se quedan con 15. Y por eso vivían ricos. Los judíos odiaban a ese tipo de personas. Los odiaban. Y había uno llamado Leví. Y Jesús va pasando, bien famoso que era él. Dije, nadie quería saber de él. Y cuando va con los discípulos, especialmente con Pedro, que creía que lo sabía todo, igual que yo, le dice: Leví, deja todo y sígueme. Leví es Mateo, se llamaba así, Leví, Mateo. Y Mateo se levanta y de la contentura, Mateo dice: la sala de mi casa tiene una mesa que cabe muchísima gente. Jesús, usted y todos los discípulos y todo el que quiera, yo invito esta noche, cojan para mi casa. Y dio un banquete. ¿Y saben quiénes fueron? Todos los compañeros de Leví, cobradores de impuestos, ladrones, codiciosos, todos fueron para allá a cenar de gratis. Y cuando estaban ahí, había unos fariseos, y ahí fue que le dijeron a Jesús estas palabras. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Cuántos enfermos vemos aquí espiritualmente? Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la escritura, Oseas 6, 6 y 7. Quiero que tengan compasión, o sea, misericordia, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Cuántas personas hay aquí que saben que soy pecadores? Que si no fuera por Dios, yo no sé dónde yo estuviera. Y él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque entonces alcanzarán misericordia. A veces yo soy mi principal enemigo. Mi propia vida egoísta es mi enemigo, que me lleva a mí a demandar mis derechos. ¿Conoce usted a alguien así que demanda sus derechos? He sido ofendido. Esa persona tiene que venir a arrepentirse y pedirme perdón. A mí hay que atenderme porque yo estoy pagando mi dinero, y mucho. Venga usted, policía, atiéndame porque yo pago su salario con mis impuestos. Ese es mi parqueo. Y por eso mucha gente han muerto.
yo llegué primero, atiéndame a mí. No, pero señora, lo que pasa es, no me diga nada, yo llegué primero, usted no está haciendo su trabajo, atiéndame a mí. Yo soy mi principal enemigo. Ese yo, déjeme decirle, es lo que Dios Padre, por amor a ti y a mí, quiere asesinar. Mira lo que dice en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucha gente recita este pasaje y a veces no sabe lo que está diciendo. Cuando Jesús vino a hacer una transacción espiritual que muy pocos entienden. La ley de Dios Padre exigía que el que pecaba tenía que morir eternamente. Y tú y yo estábamos condenados. Y el diablo sobándose la mano como una mosca diciendo, lo cogí, porque cada vez que una persona nacía pecadora, producto de que venía de un pecador. Pero no solamente eso, la ley exige que si tú violas una sola, ya tienes que morir. Y Dios en su infinito amor, Mario, Natalia, decidió mandar a su único hijo. Yo no lo hubiera mandado. Y mucho menos para que pague el precio de una gente que no se lo merece. Pero en su infinito amor, Dios mandó a su Hijo Jesús a la tierra. Y cuando Él caminó en la tierra, la transacción espiritual de la que estoy hablando se completó porque Él fue acusado por los hombres. Y como Él era un hombre, parte de la humanidad, con uno solo que muriera era suficiente. Él asumió la culpa tuya, mía, pasada y presente. Y voluntariamente, por misericordia, se entregó y dejó que lo crucificaran, que era la forma de muerte más horrible y dolorosa de esa época. Y la Biblia dice, oye lo que dice la Biblia: Dios no te exige a ti que tú seas justo. Dios no te exige a ti que tú seas humilde totalmente. Dios no te exige a ti que tú cumplas la ley. Esa no es la exigencia. ¿Tú sabes cuál es la exigencia? La exigencia es que tú creas en Jesús, Hijo de Dios. Porque si tú pones tu fe en Él, en el momento que Él fue a la cruz, Él te crucificó espiritualmente junto con Él. Dice aquí, en Juan 6, Jesús dio uno de sus discursos más difíciles porque lo hizo delante de una multitud. Está discutiendo con ellos. Y usted se lea Juan 6, si usted ha leído, se da cuenta que Juan 6 tiene como muchísimos capítulos, muchísimos versos, 70 y 60. Y al final, Jesús le echó un boche a la gente. Estoy parafraseando. Él le dijo, esto es lo que hay. Y si a usted no le gusta, lárguense. Y dice que ese día perdió muchos seguidores. Y luego se volvió a sus discípulos y les dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse. A sus discípulos. Fue entonces cuando Pedro le dijo, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde podré ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? Y en ese altercado, le dicen la gente que estaba ahí, de los que estaban del enemigo, nosotros queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra, estoy leyendo en Juan 28, 29 y luego 35. Juan
28, 29 y luego 35. Jesús le dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que me ha enviado. Él presenta la ley para que nosotros veamos que es imposible cumplirla. Y como es imposible cumplirla, tú lloras, te haces humilde y de repente sale un hambre y una sed dentro de ti de querer caminar como a Dios le agrada. Ya no es porque tú no quieres ser castigado, es porque nace un deseo dentro de ti. Y ahora Él dice: bienaventurados los misericordiosos. Y una gente le pregunta: ¿qué yo tengo que hacer para hacer las obras de Dios? Y Él le dice: lo único que se te exige es que tú creas en mí, más nada. Porque Dios tiene, John, que matar ese yo tuyo pecador. Y la muerte que Él utiliza es de crucifixión. Morir al yo es lo más doloroso que hay. Usted sabe lo duro que es que usted venga a predicar de este mensaje aquí hoy, y llegando en la puerta alguien se te acerca y te dice algo y tú le hablas mal. Eso pasó conmigo hoy. Y eso me lleva a mí a pensar: pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo quiero ser como tú. ¿Y saben por qué? En el griego de esto, lo que dice, luego Jesús dijo en el verso 35, que no lo leí, del mismo capítulo, Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Fíjate dos cosas que Él dice. Primero, el que viene a mí. Y en el extendido, ¿sabe lo que dice? El que viene a mí todos los días nunca tendrá hambre ni de las cosas de este mundo. Y Dios te dará la autoridad y el poder para tú ser humilde, para tú tener misericordia con los otros. Y cuando la gente ve una persona en ti haciendo eso, entonces el nombre de Dios es glorificado. Y termino con esto. A Jesús le preguntaron: yo les hablé de la clase de Jesús. Aquí está. Termino con esto. ¿Cómo Jesús te enseña a ti y a mí misericordia? Él la puso bien difícil. Eso va más adelante, pero se lo voy a adelantar ahora. ¿Tú quieres desarrollar la humildad? Él dice: si alguien te abofetea, muéstrale la otra mejilla. Si un soldado romano te exige que le lleves una carga 1 kilómetro, en aquella época había una ley que si tú eras judío y un romano estaba cargando un saco de plátano, te encontraba a ti y te decía: hey, cárgame esto por 1 kilómetro. Y tú tenías que, por obligación, llevárselo 1 kilómetro. Jesús, un solo kilómetro, más nada. Y Jesús decía: si un soldado te pide que lo lleve por 1 kilómetro, llévaselo por 2. En pocas palabras, en el día a día, reacciona como yo reacciono. ¿Usted sabe lo que es morderse la lengua a una gente que lo insulta a usted y no decirle dos cosas? Yo vi un video en estos días en las redes que lo grabaron de un señor que le está predicando, y hubo un muchacho que le habló mal. Le dijo: váyase de ahí, deje de estar hablando, yo soy ateo, donde yo no lo oiga. Y él comenzó a decirle: Dios te ama. Y él le dijo: que se calle. El tipo era más alto. Dios te ama, que se calle, Dios te ama. Y el tipo le dio una galleta al predicador, que lo tumbó. Y el predicador se levantó de ahí al asombro de la gente y le volvió a decir: Dios te ama. Y volvió y le dio otra galleta. Y él se levantó de ahí y le dijo: Dios te ama. Y le volvió a dar otra galleta y le dijo: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y en ese momento el joven que lo agredió se quebrantó y cayó a los pies de ese hombre llorando. Y ese día recibió al Señor. Hay una historia
en la Biblia la historia de Mefiboset. ¿Quién la conoce? Ok, ¿quién no la conoce, la historia de Mefiboset? 3 gente, muy bien. En la época de los reyes era costumbre que si un rey tomaba posesión de la corona y no era del linaje, entonces asesinaba a todos los familiares para que ninguno, niños, mujeres, todo el mundo se iba. Lo asesinaban, era costumbre para que ninguno osara usurpar el trono. David no era descendiente de Saúl, pero Dios lo eligió como rey. Entonces Saúl murió su hijo Jonatán, y hubo un hijo de Saúl llamado Mefiboset, que su sirvienta, cuando empezó la guerra, salió corriendo. El muchacho se le cayó y quedó lisiado de ambos pies, y se fue a vivir a un lugar de oscuridad llamado Lodebar. El lugar Lodebar significa despreciado, oscuro, no querido. Lo normal era que David acabara con todo el mundo, incluyendo a Mefiboset. Sin embargo, la Biblia dice que un día David se levantó, porque él era muy amigo del hijo del rey Saúl, Jonatán, y dijo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Alana, ¿qué estamos esperando? Y una gente le dijo: sí, hay uno que es lisiado llamado Mefiboset. Y él dijo: tráiganmelo a mi presencia. Y Mefiboset dijo: este es mi fin. Mefiboset se apareció delante del rey sabiendo lo que le podía pasar. Y él le dijo, estoy parafraseando: aquí está tu siervo. Y David, el rey, le respondió a Mefiboset más o menos con estas palabras: de ahora en adelante tú te vas a sentar en mi mesa. Todo lo que te fue quitado, yo te lo voy a devolver. Los siervos que tú tenías volverán a servirte. Todo lo que te corresponde por herencia de tu padre, te lo voy a devolver. Y él decía: pero ¿quién soy yo? Yo soy un perro para que tú me trates así. Y David le dijo: yo no sé cómo tú te ves. Estoy parafraseando. Yo soy el rey. Y a partir de ahora, no solamente tú vas a recuperarlo todo, sino que tú vas a comer en mi mesa como uno de mis hijos. Y la Biblia habla de que a partir de ese momento, el rey mostró misericordia a Mefiboset. Y cada día que el rey se sentaba en su mesa, llegaban todos los hijos del rey David, y ahí mismo llegaba Mefiboset, lisiado de ambos pies, arrastrándose, y tomaba un lugar en la mesa del rey. Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo, para que tú y yo seamos misericordiosos. Y si tú y yo no tenemos esa misericordia, es por algo simple: todavía nos faltan más encuentros con el Señor todos los días. Nos falta ser reales delante de Él. Nos falta llorar y decirle: Señor, yo te necesito. Cierra tus ojos.